Comenzando en el segundo bloque de Informales y el tema, lo anunciamos, es cannabis medicinal. Exactamente, cannabis medicinal. Tenemos un especialista para hablar de eso, el doctor Gastón Barreto. Le damos la bienvenida. Hola, Gastón. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por venir. No, gracias a Doctor ustedes. en Química y secretario de Extensión de la Facultad de Ingeniería, Exacto. ¿no? Sí. Gastón, hace 2 años, bueno, de esto hablamos mucho, además de un gran músico, de él hablaba, Gastón Barreto, un bajista tremendo, y muchas veces hablamos de esto, ¿no? Él comenzó hace 2 años con esto. Ya aproximadamente. Sí, formalmente y saliendo un poco a los medios, a difundir 2 años. ¿Y qué te llevó a esto de estudiar o ver químicamente seguramente los beneficios y no del cannabis? O beneficios para la medicina, ¿no? El aporte. Sí. Lo que disparó el tema en mí de alguna manera fue la legitimidad social que trascendió el tema. Lo primero que surge fue una llamada telefónica por fuera de la academia, ¿sí? Como surge el tema en todos lados, de alguien que estaba queriendo generar un aceite, un extracto canábico para un familiar muy cercano, para una patología en particular. ¿Un llamado a la facultad? Un llamado a mi casa. ¿A tu casa? Sí, Personal. Un llamado personal. Entonces me dice, mira, yo voy a hacer esto. No me estaba pidiendo permiso ni mucho menos. Me decía, sé que sabes algo de química y yo quiero minimizar posibles riesgos en este proceso que voy a hacer para obtener el extracto. Me dijo, si te incomodo, nunca te llamé. Y si no, me quisiera tomar unos mates y que charlemos un rato. Por supuesto que lo que elegí fue lo segundo, ¿no? Y eso me tiene hoy acá. Sí. Porque Así... aparte de la investigación, y para un químico, investigar esto, que además es milenario, ¿no? Pero de eso después lo hablamos, ¿no? Sí, es una medicina ancestral. Pero yo todas estas cosas no sabía nada de esa llamada, ¿eh? Lo que fue... La decisión estuvo supeditada, que me parecía que el muchacho estaba sumamente convencido de las bondades de lo que iba a obtener, y yo del otro lado realmente no sabía nada al lado de él, ¿sí? No sabía nada. Pero vos tenías... Fuiste descubriendo en ese Sí, proceso. y en ese momento se dispararon un montón de cosas en mí. O sea, en primer lugar que fui a buscar y decir, bueno, esto tiene que ver con una medicina más ancestral y netamente algo impuesto culturalmente, como sabemos que existe, o hay algún sustento y evidencia científica que puede llegar a vincular estas cuestiones. Y nada, me encontré con un montón de información científica en 5 minutos. Nosotros accedemos a buscadores a nivel internacional y me encontré con un montón de cosas que estaban sucediendo a nivel mundial que sustentaban mucho estas cosas que sucedían. Y que a través de la química, obviamente, a laboratorios, ¿no? A estudiar los beneficios para la medicina, ¿no? Sí, esto como decimos, no es una novedad, no es algo innovador hoy, es una medicina ancestral instalada culturalmente durante muchos años, miles, y después por toda una cuestión prohibicionista de los últimos 100 años el enfoque ha cambiado rotundamente. Pero hay muchísima información de los últimos 40 años, 50 años, que vinculan o pueden dar respuesta a todo lo que sucedía en la medicina ancestral, ahora con información desde la farmacología y la bioquímica. ¿Cuáles son esos beneficios que hoy brindan medicinalmente el cannabis? Hay como algunas patologías donde hay más información, porque otra vez, no es acabado, hay mucho por hacer, pero por ejemplo, a nivel nacional, a nivel reglamentación nacional, se reconoce algunos derivados de aceites canábicos como potenciales paliativos para lo que es epilepsias refractarias, ¿sí? Que ha sido el boom, ha sido la patología que puso, me parece, en escena pública el cannabis en Argentina a través de las asociaciones civiles, a través de Cameda y a través de Mamá Cultiva, que fueron gestadas por madres con chicos con epilepsias refractarias, ¿no? Esas fueron las más combativas, las más activistas en el tema. Y comprobado, además. Sí, ahí hay información, hay evidencia científica comprobada. Hace falta evidencia clínica. Sí, hace falta que sea más vasto el abordaje de la evidencia clínica, pero sí hay evidencia científica. Existe un sistema endocannabinoide y se conoce cuáles son los receptores bioquímicos de los compuestos que segrega la planta, que están presentes, por supuesto, en los aceites. Gastón, ¿todos los compuestos que tiene la planta son beneficiosos para el uso medicinal? Ahí es donde falta seguir estudiando. En principio, si uno lo piensa con fines medicinales, hay distintas visiones. Es difícil pensar el abordaje medicinal por fuera de pensar un sistema como monosustancia, ¿no? Estamos acostumbrados a un anticongestivo con cierta concentración de un componente. Estamos acostumbrados a pensar un antibiótico con cierta cantidad de miligramos. Acá estamos como en un escenario un poco distinto hoy, porque se piensa que si bien hay receptores para ciertos componentes
particulares, también hay otro montón de componentes dentro de esta planta que podrían generar un efecto sinérgico. O sea, dependiendo qué acompaña al que realmente es activo, dependiendo qué sucede con los síntomas después en las patologías. Claro. Entonces, ahí radica la complejidad y eso sumado a los cientos y cientos de genotipos y de cepas distintas que hay en el mundo, ¿no? Claro. Hablando, eso es estrictamente, digamos, medicinal, pero ¿qué pasa con lo legal en todo este asunto? Con lo legal hemos avanzado un pasito, pero no ha cambiado sobremanera la situación, ¿sí? Sí. Hay una, como la mayoría conoce, hay una ley desde marzo de 2017, a esta altura reglamentada a la mitad, y ahí están las mayores discusiones. ¿Qué quiere decir reglamentada a la mitad? ¿Se usa, pero a la mitad el cannabis? O sea, ¿cómo es reglamentada a la mitad? ¿Qué se puede usar y qué no? En realidad, la reglamentación no ha estado supeditada a poder ampliar el espectro de uso. Se sigue enfocado a nivel nacional y es lo que autoriza ANMAT, que es el organismo que regula, la importación de un solo componente, el mismo que hace 2 años se sentó precedente con un amparo que se presentó oportunamente en obra social. La importación. La importación. Lo único que es legal, vamos a aclararlo de una, lo único que es legal es tener ese aceite que se llama Charlotte Web, que se importa con un trámite bastante engorroso a través de ANMAT y necesita todo el soporte de la medicina. Necesita un médico que diagnostique epilepsia refractaria, ¿sí? Y que ese diagnóstico haga una receta con un montón de archivos y documentos que requieran ANMAT para hacer la importación. El medicamento lleva Ezeiza y el paciente o el familiar va a buscar ese medicamento Ezeiza. Es todo así de burocracia pura. Totalmente. O sea, yo no puedo cultivar en mi casa para poder producir el aceite. No, se había como Ese instalado es el ese tema. mito después de la ley, pero no contempla la ley hoy la posibilidad de obtener los extractos. Lo contempla la ley, perdón, no se reglamenta, hay un artículo 8 en la ley que habla de la creación de un programa y bajo ese programa podría haber voluntarios de uso medicinal de cannabis que puedan a nivel nacional regularse a través de ese formulario. ¿Y en qué países, Gastón, sí es legal el uso de cannabis medicinal? O por lo menos algunos, ¿no? Que me puedas nombrar. Sí, en varios y tenemos muchos cerca. Bueno, el más cerquita que más conocemos, pero fue por el camino de la despenalización, fue Uruguay. Okay. Tiene algo ahí de uso medicinal regulado. Chile ha avanzado fuertemente, otro muy cercano nuestro, fuertemente, va por el segundo o tercer cultivo a nivel nacional, regulado para obtención de derivados medicinales. Y hace muy poquito sacó el primer producto nacional, el primer producto chileno, derivado canábico, que se comercializa. Puerto Rico ha seguido en una línea similar, regulando. Colombia también lo hizo. México venía avanzando. La mitad de los estados de Estados Unidos, cada cual con sus tintes, algunos despenalización, otros uso medicinal. Canadá viene desde el 2000 laburando fuertemente, sobre todo en líneas del dolor, porque acá hablamos de epilepsia, pero me faltó hablar de dolores crónicos. Osteoporosis, donde funciona hay muy muchos, bien. ¿sí? En esclerosis múltiple, en espasticidad en esclerosis múltiple, hay evidencia que funciona. De hecho, el primer comunicado de ANMAT de 2017 nombraba también estas patologías. Esclerosis múltiple, dolor, epilepsia refractaria. Después medio como que retrocedió un poco, ¿sí? Un poco bastante, y se enfocó la cosa en epilepsia refractaria. Desde mi visión y de subjetiva, creo que tuvo que ver con este activismo de las madres, que fuertemente era imposible torcerles la muñeca y decir, no, epilepsia tampoco, una vez que ya se había ido por ese camino. Recién él decía, ¿no? Que aquí hay una burocracia tremenda para poder llegar adelante el uso medicinal del cannabis, y esto ha generado seguramente un mercado negro. Sí. Un mercado ilegal. ¿Tenés conocimiento de si es muy grande el mercado negro, el mercado ilegal, en la Argentina? Yo no conozco la dimensión cuantitativa, ahora en lo cualitativo y cómo ha cambiado la dinámica en respecto a las consultas en el tema, la verdad que es impresionante. Cuando esto surgió y se puso sobre escena pública todo el tema y salió a difusión y apareció María Laura Lassi con Josefina, que fue como referencial en el tema y demás, había un montón de consultas que se canalizaban a través de las asociaciones civiles, a través de lo que aparecíamos haciendo algo de divulgación de cannabis. Todo el que escuchaban hablar de cannabis, la verdad que explotaban los contactos. Si habías dado un mail, teléfono, lo que sea. Ahora la cosa entró en una pasividad. Una meseta. Una meseta, pero no tiene que ver con que dejó de suceder, sino que se generó, desde mi visión, este mercado paralelo negro y la gente
ya no consulta, ya sabe dónde ¿Dónde consigue. Y hay diversas formas, como siempre digo. Está hoy la forma, si se quiere, que minimiza riesgos, tiene que ver con que realmente el paciente de una manera se empodere de su medicina, que es la única opción, que intente conseguirlo de la manera más segura. Y ahí están las asociaciones civiles que se encargan de informar y dar data. Pero también hay un montón de extractos que andan dando vuelta, que vienen de distintos mercados negros, distintas cuevas. Hemos encontrado algunos contaminantes presentes. El problema no es el cannabis en términos químicos y en términos de medicina. El problema son todos los componentes que pueden estar contaminando ese extracto. Claro, la producción. Y nosotros hemos encontrado en Tucumán que hay otro analítico por allá, laburando en la misma línea. En un extracto encontró fluoxetina, cafeína, paracetamol, cocaína. ¿Sí? Claro. Es extremo el caso que estoy diciendo. ¿Sí? Es muy extremo, pero quiero decir, ya. es peligroso. O sea, andar comprando extractos que no están regulados, todo lo que se pueda comprar hoy o conseguir es ilegal. ¿Sí? No está protegido. Sí, pero además, como vos decís, aparecieron los truchos también, claro. Dice. De esto, de Los mezclar. adulterados, Los aprovechadores de que vendo cannabis medicinal, pero es truchado, o sea, mezclado con todas estas componentes que son peligrosos. Aprovechando lo que decía Edu, ¿no? Esto de vendo. Está legalizado el tema de que yo puedo consumir determinado tipo de aceite que lo puedo comprar en tal lugar, pero ¿yo lo compro o mi obra social, mi prepaga me lo provee? Las obras sociales deben cubrirlo. Hay un amparo también de 2016, creo, que quien sentó precedente fue María Laura Lassi, que la nombramos recién, a través de obra social de IOMA. Y ese precedente que sentó hace que las obras sociales deban cubrirlo, pero está muy sesgado y muy acotado esto a lo que digo. Charlotte Web es un aceite con bajo contenido de uno de los componentes, o el que tiene peor prensa, que es el THC. Es bajo porque es un aceite de cáñamo en realidad, tiene poco psicoactivo y por eso creo que ha sido más fácil el trámite de poder traerlo al país, pero está sesgado de epilepsia refractaria. Ese aceite, por ejemplo, primero, no puede ser recetado para otra patología porque no lo contempla en MAT, pero tampoco serviría. Sí, claro. Y ahí estás tocando un tema de botánica que seguramente conocés muy bien, y la planta, las propiedades que tiene y dónde se puede extraer el aceite. Recién decías, hay que exportar, o sea, hay que comprar, trámite burocrático tremendo. ¿Es una planta que se puede crecer en Argentina en algún sector? O sea, ¿qué necesita esa planta para crecer? En vez de exportar, nosotros, una vez que la parte burocrática, la parte legal y todo lo que esté más o menos eso encaminado, ¿se puede plantar en Argentina el cannabis para no exportar? Yo ahí hablo por lo que escucho, ¿no? Sí. Pero crece en cualquier lado, ¿sí? Es lo que estoy viendo. A lo largo de todo nuestro país hay posibilidades de generar cultivos. Tenemos muchos climas acá. Sí, igual de todas maneras, al margen de eso, sí. A nivel mundial, la posibilidad de obtención de los vegetales tiene que ver con una forma de cultivo de tipo indoor, ¿sí? Interna. Sí. Todos los componentes que segregan la planta, que generalmente llamamos nosotros metabolitos secundarios, están condicionados por el entorno químico. Quiero decir, hay una fauna distinta, un año, una plaga distinta, la planta se protege. La forma de protegerse es segregando compuestos que eviten de alguna manera o minimicen ese ataque. Entonces, para evitar todos esos cambios en la segregación química de los componentes, lo que se hace a nivel mundial en los centros de obtención de cannabis para fines medicinales es estandarizar totalmente los protocolos. Es adentro. Una vez que la planta empieza a generar sus flores, de hecho se aísla la producción, se está automatizado. En el único momento que entra un humano a extraer la producción es en el momento de la cosecha. ¿Sí? A tal nivel está regulado todo, con lo cual hace realmente muy poco probable, pero ahí es donde saben los botánicos y los agrónomos, es muy poco probable pensar esto algo a cielo abierto, es algo acotado, a pequeña escala. Inclusive Bedrocan, que es como la empresa exponente en generación de cepas medicinales, lo hace a ese nivel, a una escala relativamente pequeña, concentrada, totalmente automatizado. No es posible pensar en que porque tenemos mucho campo, seríamos una buena opción generar. Reemplazamos las hojas, por el cannabis. No es una opción. ¿Qué respuesta tienen del personal de la salud, de los médicos? O sea, a través de este proyecto que presentaron el otro día, los médicos, los profesionales de la salud, de aceptar, algunos sí, algunos no, sobre estas propiedades medicinales. Es variada la respuesta. ¿Sí? Es variada y muchas veces variada y desencontrada muchas veces, ¿no? Porque aparecen muchos referentes médicos muy pro cannabis, por decirlo de alguna manera, y otros que son mucho más objetivos y son más cautos y dicen, mirá,
Acá no hay evidencia, ni evidencia clínica basta, ni un marco regulatorio a nivel nacional como para que nos podamos hacer cargo de esto. Y creo que desde ambos lados yo creo que hay razones. ¿sí? Okay. Y me parece muy bien. El tema ahora es encontrarnos. ¿sí? Encontrar las dos patas y ponernos a discutir. Todo está lo mismo. Y este proyecto que nombrás, de alguna manera, intenta ir por ese camino a nivel local. ¿sí? Hasta hace tiempo algunos venimos hablando y difundiendo el tema. Yo por el lado de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Sarlingo por el lado de Facultad de Ciencias Sociales, de la parte antropológica, Lucía Lizazo por la parte psiquiátrica de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, y en este proyecto estamos los tres. Y además en ese proyecto sumamos a lo que es Cannabis Activa Olavarría, que es la asociación que tenemos ya con personería jurídica, formal en Olavarría, y CAMED a nivel nacional, porque yo funciono de una manera como asesor científico de CAMED a nivel nacional. Entonces tenemos como esas 5 instituciones u organizaciones intentando ir en pos de un proyecto que nos intente, digamos, aunar discursos, ¿sí? Brindar información objetiva, generar ámbitos de capacitación para profesionales de la salud, que creo que es el paso necesario, porque el sistema endocannabinoide es un sistema más dentro del cuerpo humano y no está abordado desde la academia. No hay hoy en Argentina, no hay ningún plan de estudio vinculado a alguna profesión vinculada con salud que tenga el sistema endocannabinoide como un contenido conceptual, siendo que es un sistema más. ¿sí? Claro. Entonces, en pos de eso es que este proyecto apunta a sistematizar información que hay dando vueltas, a dar información objetiva para que todos los ciudadanos tengan esa información objetiva, mostrando acuerdos entre distintas disciplinas, así que es un proyecto totalmente interdisciplinar. Y por otro lado, esta generación de espacios de capacitación y formación que ya estamos gestando, ya tenemos algunas fechas que vamos abordando, con algunos referentes de hecho internacionales. El año pasado trajimos, también no teníamos el proyecto formal de la Secretaría de Políticas Universitarias, pero avanzamos con el Círculo Farmacéutico. Vino Fernando Sepúlveda, que es un bioquímico de Chile, de Fundación de Ciencias para la Cannabis, que vienen trabajando muy bien en el tema. Así que la idea es generar esos espacios para poner sobre la mesa y discutir. Yo no soy alguien que diga salgamos, que esto sirve para todo, ni mucho menos. Hay que discutirlo. En el debate está el consenso. Por supuesto, tenemos que estar todos. Y de todas las voces. ¿Y sabes en qué pensaba recién? A ver. Porque también aquí entran, o sea, los profesionales pueden aportar de lo suyo, pero pensaba también en la guerra y en la mafia de los laboratorios, ¿no? Bueno. ¿Seguirá esto el mismo camino que la crotoxina, por ejemplo? Es un debate Es un fantasma que está todo el tiempo en todos los encuentros del tema cannabis. Okay. Ahí también entran en juego los laboratorios. Totalmente. Multinacionales, millonarias, que de una medicina milenaria, como es el cannabis, que ya no se compren más antiepilépticos o también con problemas de huesos. O sea, es como que entra a hacerle ruido también a los laboratorios, ¿no? Hay muchos intereses. Okay. Y ese que nombrás también es uno, por supuesto, latente. Okay. Y ha habido distintas regulaciones en distintos países. Bien. En algunos lados ha bajado el monopolio de la generación centrada en alguien, de los extractos vegetales y los extractos canábicos. Y en otro lado, como este tema tiene también mucho de activismo social, ¿no? De una impronta distinta. Sí, claro. Por suerte, ¿no? Sí, por suerte. Si bien tiene todo su sustento desde lo medicinal, esto que hablábamos, sistema endocannabinoide, tiene una impronta social, cultural, ¿no? y de activismo que es un tanto distinto. En otros países se han logrado regulaciones distintas, ¿sí? de regular el autocultivo. Canadá arrancó así en el 2000. ¿Sí? Lo que hizo fue generar un programa, un listado de pacientes, y el Estado proveía. ¿Qué genotipo? Porque la primera discusión es decir, bueno, vamos con aceite de cannabis. ¿Qué genotipo? Yo no creo que no haya mucha gente que lo pueda responder hoy. Justamente de eso se trata la legalización. Porque una cosa es legalizar y otra cosa es despenalizar. No, exactamente. Cuando el Estado legaliza, tiene que garantizar. Exactamente. Y proveer, está bien. Claro, por eso. Como administrar. Exacto. ¿No? Gastón, da para mucho, pero gracias por venir, por aclararnos. Suerte con el proyecto. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, porque siempre los medios locales nos permiten mantener el tema en escena, que es lo que queremos, es difundir el tema, brindar información objetiva y decir a la gente que tome los recaudos, que tenga los cuidados correspondientes, que consulte todo lo que tenga que consultar. Estamos a disposición, y que la ansiedad no lo supere en esto de andar consiguiendo cosas y comprándolas por cualquier lado. Es difícil conseguir un producto seguro. Hoy el Estado no lo provee
provee. Nosotros tampoco somos vendedores de aceites, ni las asociaciones, ni proveedores de los mismos, pero hay que ser muy cautos con la contaminación cruzada. Hoy hablamos de las contaminaciones que pueden llegar a tener que ver con algo de malas voluntades o de lugares no propicios, pero hay otras que tienen que ver también con buenas voluntades, con mantener viva una planta, con eliminar un hongo, que es una micotoxina, lo consume alguien muy deprimido y la cosa se complica. Y no es por el cannabis, ¿sí? Es por no tener todos los cuidados correspondientes. Así que es eso, concientizar. ¿Sí? Cautela. Clarito, Gastón. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por eso está en claro, porque es músico. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes.